Nación y llevaría el nombre del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y iniciamos con el segmento número 5, Visión Global más Plus, programa número 194. Me agarró aquí el tiempo. Normal, estamos transmitiendo en vivo y directo. Yo te agarré también el martes en bicicleta, por allá por la avenida Delicia, así que no te metas conmigo, director. Bueno, aquí tenemos segmento número 5, programa número 194, Visión Global más Plus. Recordamos la etiqueta de la semana, Maduro Victoria Segura. Nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros es el 412-065-1749. Tema de introducción, este segmento número 5 nosotros lo dedicamos a las actividades económicas globales y siempre iniciamos con la solicitud que le hacemos al señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, imperio criminal, hegemón, que tiene el monopolio del sufrimiento del pueblo de Venezuela, que elimine ya definitivamente las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales, que aquí nosotros todos los venezolanos y venezolanas estamos solidarizados con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con su gobierno, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los trabajadores y trabajadoras de todo el país, con las amas de casa, con los estudiantes, con los intelectuales, todos unidos con el presidente de la República para que usted, señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, y los aliados que lo acompañan, levanten ya definitivamente todas las sanciones económicas contra Venezuela y, por supuesto, las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros decidimos ser libres. Ayer cumplimos 203 años de la victoria de Carabobo, allá en el campo de Carabobo. En tiempo récord derrotamos en esa batalla al Imperio Español, aun cuando no fue la batalla decisiva, fue muy emblemática, muy importante. Los españoles recularon a Valencia y Puerto Cabello y después los esperamos 2 años aquí. En el lago de Maracaibo le dimos le causamos tremenda derrota al último bastión del Imperio Español y desde entonces somos libres, independientes y soberanos, por lo que nosotros no vamos a estar subyugados, ni somos colonia de los Estados Unidos de Norteamérica, ni jamás seremos colonia de ningún imperio. Apátridas venezolanos con los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos en estos 25 años de revolución le han causado daño a la economía venezolana y por ende a su pueblo, pero nosotros seguimos aquí viviendo, resistiendo, felices con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, con la revolución bolivariana y rumbo a la reelección el 28 de julio para un nuevo periodo 2025-2031. Así que nosotros seguiremos en revolución, señor Biden. A usted no recuerdo cuánto tiempo le queda, pero le queda poco. Cuide su salud. Y no vamos a hacer sino ese breve comentario de inicio, de introducción, porque tenemos aquí un video buenísimo sobre la cronología del asedio contra Venezuela, y ahí tienen el video para que ustedes vean dónde se origina y en qué situación estamos gracias a los apátridas que acompañaron a los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos imperiales criminales nefastos con sus políticas exteriores, porque creen que nosotros seguimos siendo colonia de imperios y nosotros decidimos ser libres. Cronología del asedio contra Venezuela. Con el fin de imponer un régimen servil, el imperialismo ha usado a sectores de la oligarquía venezolana para exigir medidas ilegales que buscan castigar a una nación entera. En marzo de 2015, el gobierno de Barack Obama declaró a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria, abriendo las puertas para que instituciones públicas y privadas tomen iniciativas que perjudican la economía venezolana. En abril de 2017, Julio Borges, fungiendo de presidente de la Asamblea Nacional, envió cartas a los bancos internacionales advirtiéndoles para que dejaran de colaborar con el sistema financiero venezolano. Ese mismo año, Borges realizó una gira por los Estados Unidos y Europa para exigir sanciones contra la estatal petrolera venezolana PDVSA y las instituciones financieras de la nación. En agosto de 2017, el gobierno ultraderechista de Donald Trump, a petición de la oposición venezolana, impone sanciones contra PDVSA, bloqueando transacciones financieras internacionales y la posibilidad de renegociar deudas. En noviembre de 2018, una orden ejecutiva impide a Venezuela realizar operaciones en el sector del oro, mineral abundante en Venezuela. En enero de 2019, mientras el imperialismo reconoce la autoproclamación de un títere como gobierno de Venezuela, el Departamento de Estado impone un bloqueo total al sector petrolero venezolano,
prohibiendo a empresas que operan en suelo estadounidense realizar operaciones con Venezuela. Además, congelan activos venezolanos, incluyendo a la subsidiaria Citgo. En 2020, los Estados Unidos amenaza a empresas internacionales no estadounidenses con extender sanciones en su contra si continúan comercializando con Venezuela. En junio de 2021, Venezuela, con la solidaridad de países aliados, logró adquirir vacunas a pesar del bloqueo promovido por la oposición venezolana y el gobierno de los Estados Unidos para acceder al apoyo de los organismos multilaterales en materia de salud. Durante 2020 y 2021, los Estados Unidos realizaron actos de piratería al incautar buques cargados de combustible para surtir a Venezuela, así como buques de alimentos y medicina. A pesar de que las medidas coercitivas unilaterales siguen vigentes, desde 2022 Venezuela ha logrado un sorprendente crecimiento económico que ha repercutido en la recuperación económica del país y nos da la seguridad de que con sanciones o sin ellas alcanzaremos grandes logros en Venezuela. Bueno, ahí tenemos en ese video la cronología del asedio contra Venezuela en cuanto a las sanciones económicas y a las medidas coercitivas unilaterales, algunos datos importantísimos. Y yo solamente voy a comentar con respecto a esto que quiero decir a los venezolanos y a las venezolanas, aquí en el Zulia, en Maracaibo, todos, donde nos están escuchando los venezolanos que están fuera del país. Miren ustedes quiénes han causado ese tema de las sanciones contra Venezuela, lo que ha sufrido nuestra población, las pérdidas que ha tenido nuestra nación por el único propósito que tienen los Estados Unidos de Norteamérica y un grupo de apátridas aquí en derrocar al presidente Nicolás Maduro Moro, presidente actual de Venezuela, y por supuesto detener la revolución bolivariana. Nosotros hemos comentado aquí sobre todo lo que ha pasado con la corporación Citgo en los Estados Unidos de Norteamérica, o con el oro que nos retienen ahí en Londres, con lo que hicieron con monómeros, todo el tema del embargo a las empresas básicas, todo el congelamiento de fondos de la República, del Banco Central de Venezuela, todo el congelamiento de cuentas de empresas privadas, de corporaciones extranjeras que quieren hacer negocio con Venezuela. Ahí está la cronología, y les digo esto para que el 28 de julio, cuando vayan ustedes a votar, van a votar contra los criminales que asedian Venezuela y nos tienen en una crisis económica que nosotros, con la riqueza que tenemos, no deberíamos de tener, y quienes estamos defendiendo a Venezuela de ese asedio de los Estados Unidos de Norteamérica, algunos países aliados con grupúsculos terroristas apátridas de aquí de Venezuela. Aquí tenemos otra noticia. Directiva de Fedecámara se reunió en Estados Unidos con funcionarios del Departamento de Estado. El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, Adán Celis, informó que hablaron con funcionarios muy importantes contando la realidad del país, especialmente la posición del sector empresarial, el tema de las sanciones y de todos los problemas que lo aquejan. Vamos a pedir un video con Adán Celis y regresamos para el comentario. Nosotros hemos explicado las conversaciones que estamos teniendo con los diferentes sectores del país y los problemas que nos aquejan. Le comentamos el tema de que venimos de un marco jurídico económico muy restrictivo, que más bien era persecutorio de las inversiones. Ahora se están viendo algunos cambios, se están produciendo algunos cambios en el cual el sector privado empieza a jugar un rol fundamental. Pero también hablamos del tema de sanciones, ¿no? Las sanciones se han demostrado que no han logrado hacer absolutamente ninguno de los objetivos que tenían, más bien lo que han logrado es empobrecer más a los venezolanos, ¿no? Las condiciones para el sector privado, a pesar de que las sanciones no son directas al sector privado, pero sí a través del sobrecumplimiento que se están haciendo de los diferentes sectores del mundo, o empresas o bancos, que ven con ojos de desconfianza hacia Venezuela a través de las sanciones, el sector privado se ve afectado a la hora de abrir cuentas. Un venezolano que está haciendo un negocito ahorita, quiere montar un pequeño negocio, no puede tener una cuenta en los Estados Unidos porque no se la abran por problemas de sanciones. Y eso es lo que afecta. Por eso cuando oímos esas voces que piden más sanciones para el país, yo me limito a decir que nadie puede estar pidiendo de verdad más sacrificios para los venezolanos.
Bueno, la verdad es que yo siempre evito en este programa ser sarcástico y utilizar lenguajes no apropiados, pero bueno, este señor es bien cara de tabla. Tarde te piaste, pajarito. El que escuchó bien, miren, él se aboca a que ha causado problemas en poco al sector privado, pero bueno, ahí lo que está defendiendo son los intereses de la empresa privada, de la oligarquía, de la burguesía criolla. Este señor debe ser hijo de Adán Celis, ya que debe de estar ya bastante viejito, debe haber fallecido. ¿Y quién fue ese Adán Celis, también presidente de Fede Cámara? Bueno, un hombre ahí que defendía los intereses de los empresarios y no los intereses de las grandes mayorías de los grandes venezolanos, las grandes mayorías de venezolanos, los trabajadores venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora va a los Estados Unidos y entre otras cosas habla sobre las sanciones, pero el tema es que está bien que ahora se arrepiente y de una u otra manera diga, también hablamos sobre el tema de las sanciones. El tema es que habla del tema de las sanciones por lo que le afecta a ellos, a su bolsillo, a su empresa, no por lo que afecta a la gran mayoría del pueblo venezolano. Yo repito, tarde te piaste, pajarito, paga tú también las consecuencias y sufre tú también como empresario lo que ha venido sufriendo, pero feliz todo el pueblo de Venezuela resistiendo en victoria, en revolución bolivariana. Vamos a pedir un video, conozca las cifras y los puntos claves de la venta forzada de Citgo, filial de Petróleo de Venezuela en Estados Unidos de Norteamérica. Ojo al dato, 21.000 millones de dólares es el valor estimado de la empresa Citgo Petroleum Corporation, uno de los mayores activos del pueblo venezolano en el exterior y de vital importancia estratégica para su casa matriz PDVSA. A través de subasta ejecutada bajo el subterfugio de un procedimiento judicial para venta de activos, Estados Unidos está por consumar el despojo total de esta filial petrolera sin garantías económicas o el derecho a la defensa propietaria por parte de autoridades venezolanas, quienes califican el hecho como un lawfare y un evidente robo por medio de acciones ilegales. Pero para que entiendas un poco más sobre lo que representa, hay 4 aspectos a tener en cuenta sobre Citgo. 1. Tiene una capacidad nominal total de refinación de 780.000 barriles diarios de petróleo. 2. Opera estratégicamente en 3 estados, Luisiana, Illinois y Texas. 3. Posee 48 terminales petroleras y 6 gasoductos respaldados por una extensa red de distribución de productos refinados. Y 4. Miles de millones de dólares se dejaron de recibir como ingresos a partir de 2017, pues el bloqueo a la empresa impide a Citgo otorgar dividendos a Venezuela. El gobierno venezolano anunció que no reconoce ni reconocerá lo que calificó como venta forzosa e ilegal de Citgo y un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde instituciones estadounidenses contra Venezuela. Bueno, el tema de Citgo Corporation, propiedad 100% de Petróleos de Venezuela, empresa matriz petrolera de todos los venezolanos, esa es la realidad. Ahí hay un video donde se definen datos, indicadores estadísticos en cuanto a lo que significa Citgo como una corporación con un valor de 30.000 millones de dólares, está siendo rematada hoy día ya, creo que ya se está ejecutando la subasta, Cristallec, la Owen Illinois y otras empresas más, repartiéndose ahí a pedacitos la gran empresa Orgullo de Petróleo de Venezuela de los venezolanos y bandera venezolana ya en los Estados Unidos de Norteamérica. Algún día tendrán que pagar los culpables del despojo que se le ha hecho al pueblo de Venezuela, a la nación venezolana, sobre esa gran corporación Citgo. Aquí tenemos, Asamblea Nacional aprueba extensión de funcionamiento de la empresa Petropiar. La Asamblea Nacional aprobó con mayoría evidente una prórroga de funcionamiento por 15 años para la empresa mixta Petropiar Sociedad Anónima, la cual fue solicitada a través de un informe de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del órgano legislativo. En ese sentido, el legislador William Rodríguez afirmó que la extensión del periodo de vigencia permitirá incrementar la producción actual de 80.000 barriles de petróleo diario hacia unos 160.000 barriles de petróleo diario a través de 10.000 millones de dólares en inversión. Aquí tenemos también el boom petrolero. ¿Cuál es su secreto?
Con todo y sanciones, la producción de crudo del país para el mes de mayo fue de casi 1 millón de barriles por día, unos 910.000 barriles por día para ser exactos, según la fuente primaria de la OPEC, en otras palabras, según las propias cifras que maneja el gobierno venezolano, y parece probable que la producción de petróleo siga creciendo, ya que el propio ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, declaró recientemente que Venezuela está cerca de producir 1 millón de barriles de petróleo al día. El presidente Nicolás Maduro también visualiza a Venezuela produciendo 2 millones de barriles diarios de crudo en el año 2025. Vamos a ver aquí un video. La realidad del sector petrolero venezolano, cómo ha crecido la producción petrolera pese a las sanciones y el bloqueo, y venimos con los comentarios. Hola, soy Emma Carolina Gurto y hoy te mostraremos cómo se encuentran los niveles de producción petrolera en Venezuela. Quédate conmigo y conoce lo que nadie te cuenta sobre la realidad del sector petrolero venezolano. Reservas del petróleo en Venezuela. Venezuela encabeza la lista mundial de países con mayores reservas de petróleo, con más de 300.800 millones de barriles, lo que representa el 17.5% del total global. Esto subraya la enorme riqueza petrolera del país, su potencial impacto en el mercado energético internacional y las intenciones de potencias extranjeras de apoderarse de nuestras riquezas. Estas reservas tienen un peso decisivo en la ecuación energética global. Su desarrollo es fundamental para el equilibrio de los mercados que se han visto afectados por la imposición de sanciones ilegales contra Venezuela. Impacto de las sanciones y el bloqueo. Sin embargo, esta riqueza no está exenta a desafíos. Las sanciones y bloqueos internacionales impactan severamente al sector petrolero. ¿Tú sabías que Venezuela dejó de producir 3.993 millones de barriles de petróleo con una pérdida de 232.000 millones de dólares a causa del bloqueo? Pues sí, desde el año 2015 hubo una caída en la producción en un 87%. Un dinero que no ingresó al país por las sanciones y que se pudo haber invertido en salarios, educación, pensiones, salud y servicios públicos. Las verdaderas intenciones. Pero todos sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de asfixiar nuestra industria petrolera por parte de Estados Unidos. Y no es otra cosa que quedarse con nuestro petróleo. ¿Por qué? Así de sencillito. La mayor reserva de petróleo del mundo la tiene Venezuela y el mayor consumidor de petróleo del mundo es Estados Unidos. ¿Que no me creen? A confesión de partes. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next. Y por si fuera poco, cuentan con aliados de la ultraderecha venezolana, quienes pretenden ser gobierno para entregar nuestros recursos naturales al extranjero. Aquí, una prueba más. Y es que en el plan de gobierno de la señora Machado está clarito cuando se habla de privatizar la industria petrolera para dársela en bandeja de plata a empresas internacionales. Programa de gobierno precedido por María Corina Machado. Privatización y reactivación de la producción petrolera y de gas. Para lograr este objetivo, se requieren grandes inversiones que el Estado venezolano no puede hacer. La atracción de capital privado es la solución y la estrategia para lograrlo es la privatización. Recuperación de la producción petrolera. A pesar de estos obstáculos, las sanciones no han sido impedimento para que Venezuela muestre señales de recuperación en su producción petrolera. En abril de este año 2024, la producción alcanzó los 878.000 barriles diarios, un aumento de 4.000 barriles por día respecto al mes anterior. Este incremento refleja el esfuerzo del país por estabilizar y revitalizar su industria petrolera a pesar de las sanciones. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Venezuela, como lo decía temprano, con licencia o sin licencia, va a seguir creciendo y aquí lo estamos demostrando. Empresas continúan apostando al crecimiento petrolero en Venezuela. Numerosas empresas internacionales han mostrado un renovado interés en el petróleo venezolano. Estas han obtenido licencias para operar en Venezuela por lo que resta del año 2024. Este creciente interés internacional indica una posible revitalización del sector petrolero venezolano a través de inversiones extranjeras. Proyecciones futuras.
Los indicadores actuales muestran una tendencia positiva en la recuperación de la producción petrolera en Venezuela. A pesar de las dificultades, el presidente Nicolás Maduro prevé que con esfuerzo propio Venezuela podría cerrar el año con una producción superior al 1.000.000 de barriles diarios, lo que supone un incremento del 37% en comparación con mediados de este año. Reflexión final. Ahora que sabes lo que nadie te cuenta sobre los desafíos que hemos enfrentado los últimos años en el sector petrolero y el reimpulso que estamos teniendo para potenciar su producción en Venezuela, podrás darte cuenta que la ejecución de las políticas han sido acertadas y han traído un repunte en nuestra economía. Yo soy Emma Carolina Agurto y los espero en otra emisión de Lo que nadie te cuenta. Será hasta entonces. Ya Venezuela encontró su camino y el camino del crecimiento, de la recuperación de la industria petrolera lo vamos a garantizar. El camino de recuperación de la industria petroquímica ya está garantizado. Bueno, ahí tenemos tres informaciones. La primera, Asamblea Nacional aprueba extensión de funcionamiento de la empresa Petropiar. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablábamos aquí de licencia? Aquí las licencias las entrega el Ministerio del Poder Popular del Petróleo, PDVSA, en cuanto a energía, petróleo, gas, etcétera, y no las empresas del imperio norteamericano, las grandes corporaciones. Bien por la Asamblea Nacional, interesante esta extensión de la licencia para prorrogar el funcionamiento por 15 años más de la empresa Petropiar. Estamos hablando que tiene una producción actual de 80.000 barriles de petróleo diario para llevarla a 160.000 barriles de petróleo diario, es decir, el doble de la producción actual, y aparte de eso la inversión de 10.000 millones de dólares que van a generar riqueza, van a generar empleo y por supuesto van a satisfacer necesidades de nuestra industria petrolera, del ministerio, del presidente, porque las necesidades van a ser cubiertas para el beneficio de la población. El boom petrolero, ¿cuál es su secreto? Bueno, el secreto es que nosotros somos una potencia petrolera, somos la mayor reserva de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles certificados, aparte de los pozos convencionales, más de 100.000 millones de barriles. Tenemos ventajas comparativas y competitivas, estamos cerca del mayor consumidor de petróleo del mundo, los Estados Unidos en Norteamérica. Ahí enlazo con el último video referente al mayor consumidor de petróleo del mundo, son los Estados Unidos de Norteamérica. Su consumo, su voracidad es de más o menos 30.000 millones de barriles diarios, o sea, el 30% de la producción mundial, petróleo fósil, contaminante. Y entonces nosotros aquí, en la necesidad que tenemos de haber sido un país que por más de 108 años, exactamente 110 años, hemos sido un país productores de petróleo, exportadores de petróleo, hemos vivido de la renta petrolera. Los gobiernos anteriores no diversificaron la economía, no sembraron el petróleo y por supuesto en medio del bloqueo de los Estados Unidos de Norteamérica, en medio de las sanciones, en medio de las medidas coercitivas unilaterales, nosotros nos vemos imposibilitados a tener aquí suficientes equipos, suficientes mecanismos para la reactivación de petróleo, y es que lo que pudiéramos producir no teníamos cómo exportarlo. Hay naciones amigas, gobiernos amigos de pueblos hermanos que están trabajando con Venezuela y están reactivando la industria petrolera. 910.000 barriles diarios es poco comparado con lo que producíamos en el 2011-2013, 3.250.000 barriles, y lo que quería el presidente Hugo Rafael Chávez Frías con el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, petróleo pesado, extrapesado, ¿verdad?, llegar a 5 o 6 millones de barriles diarios. Nosotros vamos a volver a llegar a los niveles de producción que teníamos en años atrás. Nosotros llegamos a ser el primer país productor exportador de petróleo. Tuvimos varios años en el ranking, en el 5º lugar. Seguimos siendo una potencia petrolera. Somos geopolíticamente, geográficamente, geoeconómicamente una ventaja para las grandes potencias del mundo como los Estados Unidos de Norteamérica, el área de Latinoamérica, el Caribe, Suramérica, la Unión Europea, Euroasia y también la China. Aquí hay petróleo para todo el mundo para los próximos 1000 años. Así que bueno,
el secreto, seguir produciendo petróleo, diversificar la economía, apalancar nuestra economía con las zonas económicas especiales y seguir adelante con las diferentes corporaciones geoeconómicas que tenemos. Y sobre cómo ha crecido la producción petrolera pese a las sanciones, bueno, el interés que tiene el gobierno nacional, satisfacer primero la demanda, el consumo interno y exportar, darle valor agregado al petróleo, convertirlo en gasolina, liberar el gas y producir gas doméstico, gas vehicular, gas industrial, producir gasolina de avión, nafta, producir querosén, producir diésel. El interés del gobierno nacional en producir más petróleo es porque nosotros estamos en un proyecto de diversificación económica y por ahora seguimos necesitando del petróleo para hacer las inversiones necesarias, sobre todo para liberarnos de 25 años de sanciones, 25 años de embargo económico. Aquí tenemos, celebran segundo seminario internacional de desarrollo económico en Caracas. Desde el complejo del Teatro Teresa Carreño se desarrolló el segundo seminario internacional de desarrollo económico que reúne a expertos financieros y líderes internacionales para discutir el crecimiento económico en un mundo multipolar. El evento contó con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y una intervención vía telefónica del presidente de la República, Nicolás Maduro. El jefe de Estado venezolano afirmó que el conversatorio viene a nutrir al país en este periodo de construcción que tenemos de una nueva economía que sea capaz de satisfacer las necesidades internas y de producir riquezas a través de cantidades sustanciales de bienes y productos. Ahí está el presidente de la República. Vemos el video y hacemos los comentarios. Hemos desacelerado la inflación y Venezuela este año está teniendo la cifra de inflación más baja en 20 años, con crecimiento económico, con crecimiento de la economía real, sobre todo de la economía no petrolera. No es como en Argentina, que matan el aparato industrial, matan la economía, Milei destruye todo para después decir que tiene logros fiscales y logros en la inflación. No, aquí es con crecimiento económico y con distribución de la riqueza, con inversión en los derechos sociales, en vivienda, educación pública, salud pública, ingresos de los trabajadores, mejoría de las pensiones paso a paso, saliendo o resurgiendo como el ave fénix de las cenizas. Quisieron aplastarnos, borrarnos del mapa para los imperios repartirse Venezuela. Y como siempre le digo a la gente, no pudieron ni podrán. Recuerdo de él, sí, los primeros seminarios que hicimos, cuánta ayuda nos llegó del pensamiento económico alternativo antineoliberal del mundo. Cuánta ayuda. Por eso, gracias por venir a compartir sus ideas, estrategias, conocimientos. Bueno, ahí está el mensaje o la llamada que hace el presidente de la República, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el segundo seminario internacional de desarrollo económico en Caracas. Acertada la apreciación del presidente en medio del bloqueo, en medio de las sanciones, en medio de las coercitivas, de las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, el presidente tuvo que solicitar ayuda a todos los economistas de la izquierda en cuanto a que no fueran neoliberales, para poder poner orden aquí en la actividad económica del país. Y bueno, la economía ha salido adelante. Hoy día nosotros tenemos cubierta la demanda interna de alimentos casi en un 97%. Esa es la verdad. Nosotros antes dependíamos por la renta petrolera, los dólares baratos se los daban a los empresarios tenían una fábrica cerrada, traían todo importado y teníamos o vivíamos de una economía de puerto. Todo en el exterior era más barato, no porque era bueno o era competitivo con lo que podíamos producir aquí o no, sino que como los dólares venían de la renta petrolera, no costaba nada producirla, se le entregaba a los empresarios, a los emprendedores, el gobierno pagaba ahí su gasto público y los empresarios se enriquecieron. Se acabó la renta petrolera, llegó la pandemia, estamos en una situación difícil con el bloqueo. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es inventarse, reinvertirse, ya no hacer sino crear, buscar alternativas, y en cuanto
al consumo interno lo tenemos cubierto en un 97% por hecho en Venezuela, producido en Venezuela, creado en Venezuela, y que sigan viniendo los inversionistas ¿a qué? A producir alimentos en el campo. Así como se creó la gran misión Vuelta a la Patria, presidente, debe usted crear la gran misión Vuelta al Campo, para que todos los productores agropecuarios, campesinos, vuelvan de las grandes ciudades, las grandes urbes, sobre todo allá en el centro, dejen ya el consumismo en las grandes ciudades y vamos a producir alimentos en los campos. La gran misión, Vuelta al Campo, para producir todo lo que pudiéramos producir aquí, cereales, granos, carne, leche, cualquier cantidad de cosas, reactivar la economía, diversificar la economía, aprovechar todavía la renta petrolera para que nosotros podamos tener una economía fructífera, productiva, para satisfacer la demanda interna y tener excedentes para exportar como lo hicimos antes. Antes exportábamos hasta flores, cacao, café, ahí se está reactivando la industria del café. Todavía estamos en mínimos niveles para lo que producíamos hace 30 años, para lo que exportábamos hace 30, 40 años, pero bueno, el rumbo está indicando que nosotros seguimos en crecimiento. Somos una de las economías que en los últimos 2 años creció. En el año 2022 un 17%, este año 2022 creo que llegó entre el 5 y 7%, y este año vamos ya en 2 trimestres que culminan el próximo domingo en 8%, y lo que se augura para final de año es más o menos esa cifra, entre el 8, 9, 10%. Primero el consumo del venezolano. Aquí hay 30 millones de consumidores. Abastecer la energía eléctrica, la energía de los vehículos, de la industria, la energía doméstica, poder producir los alimentos que consumimos, tener servicios públicos acorde con las necesidades de nuestra población, mejorar la calidad de vida. Bueno, eso es un reto importantísimo y nosotros pudiéramos hacerlo con lo que nos queda todavía de renta petrolera y con la producción nacional. Así, medidas económicas, se ajustó el precio de la gasolina a un cambio, a un precio referencial de 50 centavos de dólar por litro. Eso era necesario. ¿Cuánto ha dejado de perder la industria petrolera nacional? Bueno, parte de ese ahorro que tienen, esas pérdidas que ya no tiene, es lo que ha producido y ha provocado la reactivación y el florecimiento de la economía venezolana. Aquí tenemos ya última hoja de este segmento número 5. Nueva crisis alimentaria mundial en el siglo XXI. El economista de la FAO, Doloresa Agbasayan, señaló que para alimentar la población mundial, que llegará a 9.000 millones de personas en el año 2050, se necesitará un incremento de 70% de la producción global de alimentos en los próximos 40 años. Dicha tarea se antoja titánica, pues mientras la población mundial crece un 1,55% anual, los rendimientos del trigo, la mayor fuente de proteína en países pobres, habrían sufrido un descenso del 1%, al tiempo que, según la FAO, el índice de precios de cereales habría aumentado el 56% en el 2022. Bueno, esto es un análisis de la FAO, un análisis dramático, y estamos frente a una crisis de alimentos, es decir, en los próximos, para el 2050, miren, vamos a tener unos 9.000 millones de habitantes, ahorita tenemos unos 8.000, ahí está la India y China con la mayor cantidad de habitantes en ambos países, casi 3.000 millones, o sea que los otros 6.000 millones están regados en el resto del mundo, pero las cifras aquí dramáticas, el consumo aumentará un 70% y lamentablemente estamos teniendo un crecimiento anual de la población de 1,55%, pero en cuanto a la producción de alimentos un 1%, es más, tenemos ya un déficit de 0,55%, dramático, ¿por qué? Bueno, porque es que las grandes potencias del mundo, como los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, no sabemos qué está pasando exactamente allá en Japón, sí sabemos lo que pasa en la China, se han propuesto a producir
y desarrollar el turismo y ocupar grandes extensiones de terreno, de tierras, de ciudades enteras, en parques turísticos, en sistemas de diversión. Eso está bien, porque también se necesita la diversión, la recreación, el deporte. Se ha abandonado la siembra de cereales, de alimentos. En el caso del maíz se utiliza el biodiesel, o sea, se deja de producir alimentos, se deja de producir maíz para alimentar a la población y se están produciendo combustibles para los vehículos, etcétera. Y así sucesivamente, la demanda mundial de alimentos está decreciendo, la población está creciendo, los precios van a subir muchísimo y lo que tenemos frente a nosotros en los próximos 40 años es una hambruna global, así como pasa en África, así como pasa en la India, es un país desarrollado, pero hay pobreza y hay hambre, así como pasa en muchos países de Asia, de Latinoamérica y el Caribe, como pasa en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Es que los hombres, los grandes imperios deben de ponerse a producir, en vez de armas nucleares, en vez de armas o material bélico, aviones, portaaviones, bombas, fusiles, municiones, deberían de ponerse a producir esas grandes fábricas, alimentos para el mundo, y alimentos orgánicos, no alimentos inorgánicos que nos enfermen. Así que Monsanto, ponte a producir fertilizantes para la vida, no fertilizantes para la muerte. Eso es lo que deberían de hacer las grandes corporaciones del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica es un gran productor de cereales del mundo, igual que Rusia, igual que Ucrania, en la Unión Europea, en América Latina, el Caribe, pero debemos de ocuparnos a que esas grandes extensiones de tierra se le dé una utilidad para producir alimentos con rendimientos y niveles orgánicos y no forzándola a producir más lo que en verdad la tierra va a producir. Nosotros vamos a producir en Isla de Toas, minerales agrícolas, Toas, Compañía Anónima, va a producir carbonato de calcio y magnesio. ¿Para qué? Para ayudar la agricultura venezolana. Las tierras ácidas necesitan de ese producto, nosotros lo tenemos allá, en Isla de Toas, municipio de Almirante Padilla, vamos a producir para el sur del lago, para toda la siembra de la palma aceitera, para toda la siembra del plátano, del cacao, del café. Toda tierra ácida o árida necesita de la dolomita. Nosotros vamos a fabricar la dolomita de la mejor calidad. ¿Para qué? Para evitar la nueva crisis alimentaria mundial del siglo XXI. Vamos a producir alimentos, vamos a producir granos, vamos a producir cereales, vamos a producir proteínas, también algunos carbohidratos, vamos a producir medicina, vamos a bajar el costo de las medicinas, ya aquellas patentes que se hicieron para algunas epidemias ya están pero sobrepagadas. Y le digo, Monsanto, produce en verdad fertilizantes, así como nosotros en todo vamos a producir minerales agrícolas para fortalecer la tierra y que la siembra sea productiva, pero sin inducir a mayores producciones para mayores daños en cuanto al consumo animal o a las personas. Eso es lo que nosotros queremos hacer, una producción sostenible y sustentable, diversificación de la economía, utilizar la ruta petrolera para las inversiones en la vuelta al campo para producir alimentos, para producir comida para los venezolanos, los latinoamericanos, los caribeños y exportar al mundo como estamos haciendo con la cangreja azul, con el camarón, con todo lo que pudiéramos exportar, con carne en canal, carne en piel, leches, lácteos, cualquier cantidad de cosas nosotros seguro vamos a exportar. Así que aquí tenemos otro, Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Bueno, ahí hablabas temas sobre, ya he hablado, vamos a dejar por favor ahí en producción ese tema. Un video con Diego Rusarín, el mundo en un proceso de desdolarización. Vamos a dejar ese y si nos da tiempo, seguimos con los otros dos temas que nos faltan. Vamos con el video de Diego Rusarín, porque Diego Rusarín es un invitado de este programa. Así que vamos a escuchar a Diego Rusarín en este tema tan importante, el mundo en un proceso de desdolarización. Dura 4 minutos, 6 segundos, pero nos da tiempo para cerrar con el tema de visión económica global.
El mundo está pasando por un proceso de desdolarización. Entonces la gente se está deshaciendo de los dólares. Y esto obviamente tiene implicaciones terribles para el dólar en general, pero principalmente para los ciudadanos americanos. Y vean lo que dice aquí Charlie Kirk, hablando sobre el peligro que implica la desdolarización del mundo. Wasn't a good idea for us to become the world reserve currency. However, it's a fact that if we stop being the world reserve currency, every single person in America gets significantly poor overnight. Si el mundo se desdolariza, inmediatamente lo que va a suceder es que va a haber un flujo gigantesco de moneda dólar de regreso a Estados Unidos, una inflación enorme y los americanos se van a volver brutalmente más pobres de la noche a la mañana. Quiero que aquí recuerden y tengan presente estas imágenes de las calles llenas de zombies en Estados Unidos, de la gente viviendo en casas de campaña bajo de puentes, de las personas que duermen en sus carros y ya las condiciones terribles que está viviendo de pobreza Estados Unidos, la gente comiendo de basureros, agarrando comida detrás de los supermercados, aunque sea comida tirada a la basura para poder sobrevivir, el nivel de deuda y de inseguridad material que vive la gente en Estados Unidos, y multipliquen esto por 10 en el caso de que el mundo se desdolarice. ¿Por qué? Acuérdense que el dinero tiene un valor también relativo en contra de qué tanta gente lo quiere o qué tanta gente le encuentra un valor o lo quiere usar versus el dinero disponible fluctuando en el capital o fluyendo a través del mercado. Entonces de repente van a haber muchísimos dólares y poca gente que los va a querer. Entonces los dólares van a regresar a casa con muchísimo menos valor relativo del que tienen hoy en día. Hay décadas enteras donde parece que no pasa absolutamente nada y de repente hay semanas donde parece que pasan siglos. Por primera vez, el GDP de los BRICS superó el GDP del G7. Los BRICS contribuyeron el 31.5% del PIB global ajustado por PPA, mientras que el G7 solo proporcionó el 30.7% del PIB global ajustado por PPA. ¿Qué significa esto? Como les decía, el mundo está pasando por un proceso de desdolarización. El dólar americano durante muchísimo tiempo tuvo como un monopolio hegemónico del poder global y además se usó como un tipo de divisa que funcionaba como una divisa de ahorro. Todos los países transformaban su plusvalía, o sea, su exceso de productividad en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar al principio, después del evento de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial y el estándar oro, tenía su moneda respaldada por oro, lo cual hacía una moneda estable. Entonces, cuando otros países que tenían monedas muy volátiles querían ahorrar dinero, era mucho más seguro ahorrar dinero en dólares, porque los dólares estaban respaldados por oro. Después el estándar oro fue sustituido y se transforma en el petrodólar y es el poder bélico y geopolítico internacional de Estados Unidos, lo que proporciona su estabilidad. Entonces hace que la moneda americana sea sumamente fuerte y deseable porque es una moneda de ahorro, es una moneda estable. Entonces todo el mundo quería, oye, pues voy a guardar mi dinero, lo voy a guardar en dólares. Bueno, ahora ya no. Y aquí quería hacer una última recomendación que me parece importante para nosotros como latinoamericanos frente a este nuevo conflicto, frente a un mundo que se desdolariza y a un BRICS que se vuelve más fuerte que un G7, ¿no? Recordando que BRICS es Brasil, Russia, India, China y South Africa, ¿no? Que habla de una unión tanto del sureste asiático como África y América Latina. Aquel que determina los grupos subalternos se reserva para sí mismo el lugar universal. Durante muchísimo tiempo nosotros aprendimos que éramos latinoamericanos, aprendimos que nuestro lugar en el mundo era ser la manufactura de los ricos, aprendimos que nuestra materia prima era lo más valioso que teníamos para vender, y creo que este es un momento en la historia donde nos da para hacer una enorme reflexión sobre quiénes somos realmente y qué oportunidad nos da estas nuevas condiciones materiales del mundo para pensarnos a nosotros como libres de esta etapa colonial postmoderna, si quisieras verlo así. ¿Quiénes somos nosotros después de superar la caída del imperialismo? ¿Qué lugar nos vamos a dar en el mundo ahora que ya no tenemos a alguien que nos dijo que éramos eternos esclavos, eternos productores, eternos proveedores de materia prima barata y de mano de obra barata? ¿Qué lugar queremos en el mundo? Acuérdense que adoptar el discurso colonial también de alguna manera nos coloniza mentalmente y nos hace inconscientemente esclavos eternos, porque la idea de ser subyugados es una parte tan importante de nuestra identidad como nuestro color de piel, como nuestro idioma, como nuestra bandera y nuestros símbolos patrios. Abandonar esta idea de que nosotros estamos eternamente naturalizados a ser colonizados y a ser sobreexplotados es también la necesidad ideológica de superar esta etapa colonial e imperialista. Bueno, excelente video con Rusaín, invitado siempre especial de este programa, porque es que sus temas son temas necesarios de difundirlos, de divulgarlos, y este quinto segmento, este programa Visión Económica Global, segmento número 5, es propicio para tratar esos temas. Y ese tema tiene una concatenación con este tema que yo iba a tratar. Aquí el mundo es un proceso de desdolarización, necesaria la desdolarización de la economía. Yo traía aquí otro tema que era el tema de un nuevo sistema monetario, Bretton Woods 3 o BRIC, y es que uno está relacionado con otro. Este es un artículo muy importante, un nuevo sistema monetario, Bretton Woods 3 o BRIC. Y miren cómo inicia esta parte.
la manera como se presentan las cosas no es la manera como son. Y si las cosas fueran como se presentan, la ciencia entera sobraría. Carlos Marr. Y aquí hablan de las fases de lo que fue el acuerdo de Bretton Woods, que se inicia por allá en 1944 y se pone en práctica en 1945. El Bretton Woods allá en Hampshire, Estados Unidos, en el complejo de Bretton Woods, se ponen de acuerdo las 44 naciones que entonces tenían cambiar el sistema monetario, financiero, económico internacional. Esta es una idea que viene desde la fundación de la misma Organización de las Naciones Unidas, y de ahí se deriva después lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo o Reconstrucción de todos los países que fueron o estuvieron afectados por la Segunda Guerra Mundial. Dos grandes de la economía, un británico y un norteamericano. Ahí estaba Jack May, que venía, por supuesto, para 1945, traíamos acaso 15 años, 16 años de la Gran Depresión Económica Mundial que se inicia ya en los Estados Unidos en 1929. Recordamos a Maynard Keynes, quien es británico, con el gasto público para solucionar el problema del desempleo. Pero en el tema de Bretton Woods, que es un complejo hotelero ahí en Hampshire, se dan cita a esas 44 naciones, inclusive la China estuvo ahí y después se salió, y Rusia y algunos otros países del bloque soviético. Lo interesante es que ahí se decidió que el dólar debía de tener, o la emisión de dólares, que es la máquina de la FED de los Estados Unidos de Norteamérica, debería de tener un patrón de respaldo, y fue el commodity, el oro, y se estableció en ese momento un tipo o un precio de la onza Troy del oro de $35, es decir, no podía emitirse un dólar si no tenía como respaldo el oro. Esto, por supuesto, trajo rigidez en las actividades económicas, pero no se emitía papel, moneda a diestra y siniestra, como se hace ahorita. Lamentablemente, bueno, para el capitalismo y para el gasto fiscal de las naciones, esto trajo sus temas positivos y sus temas negativos. O sea, en positivo, bueno, aquellos países que tienen superávit en su balanza de pago, la balanza de pago está compuesta por dos cuentas, la cuenta de capital y la cuenta corriente. La cuenta corriente es la que mide las exportaciones y las importaciones. Si había superávit en las exportaciones, entonces debería estar afectando una nación que debería de tener ineficiencia en ese caso, o un déficit, es lo correcto. Y por supuesto eso causaba desequilibrio no solamente en la actividad económica del capitalismo, de los privados, sino también en los gobiernos, que tenían distorsiones en sus ajustes fiscales. Bueno, llegó para 1971, se rompe el patrón oro y se establece con las políticas de Richard Nixon, 1971, la nueva era, o el segundo Bretton Woods. Se aparta el oro como commodity de respaldo de la emisión del dólar, que entonces tenía el dominio de la economía mundial para cualquier transacción que se hiciera público o privada, entre naciones, entre gobiernos, entre empresas transnacionales, y se deja el patrón dólar. Imagínense ustedes, Samuro cuidando mortecina, los Estados Unidos de Norteamérica, a través de la FED, producen sus dólares ahí con su casa de la moneda, y esos dólares tenían que ser utilizados de manera eficiente para que de una u otra manera no hubieran desequilibrios en la economía global. Pasamos entonces en 1945 del patrón oro creado ahí en Bretton Woods, en 1945 establecido así. Después se creó el Fondo Monetario Internacional, cuyo propósito era hacer empréstitos o prestarle dinero a aquellas naciones que tuvieran problemas en su balanza de pago, y también, por supuesto, darle su receta económica neoliberal. Igual el Banco Mundial todavía existe, en el Banco Interamericano de Desarrollo, cualquier cantidad de entidades financieras económicas multilaterales. Aquí lo importante es que ahora el respaldo de la emisión de moneda, nosotros emitimos bolívares y debemos de tener como patrón o como reserva el dólar. Imagínense ustedes,
a partir de 1971, pero ahora hay un grave problema y es el caso de la guerra Ucrania y Rusia. Rusia resulta que le retienen los Estados Unidos de Norteamérica 260.000 millones de dólares, que ya los está gastando, no solamente los 260.000 millones de dólares que le incautó a través del embargo que le hizo por una sanción por la guerra que tiene ahí desarrollándose en pleno desarrollo Rusia y Ucrania. Entonces utilizaron estos 260.000 millones de dólares más sus intereses. Entonces, ¿cómo puede haber una moneda como el dólar respaldada en qué? O que todas las naciones del mundo debiliten sus monedas para respaldarlas por dólar, porque el dólar maneja el 80% de la energía global. Por eso es necesario la desdolarización de la economía. Claro que sí, vendrán nuevas monedas alternativas, digitales, fiduciarias, que estén en mayor equilibrio para las transacciones globales, pero que todas las monedas nacionales mantengan o se mantengan consolidadas, porque es que cada nación debe depender sus transacciones interiores con su moneda, con su signo monetario, el caso venezolano, el bolívar, y hacer transacciones internacionalmente pero con ventajas, sin tener que devaluar, sin tener que depender de los problemas que pudiera tener la actividad económica en los Estados Unidos de Norteamérica, porque su moneda, el dólar, fluctúa en el mundo. Es un país guerrerista, le forma guerras y le forma problemas a cualquier nación, a cualquier país del mundo que no se soyuga a ellos con sus políticas imperiales. Entonces, bueno, uno está en desventaja. Si nosotros tuviéramos aquí nuestras reservas en dólares y los Estados Unidos nos embargan los dólares, nos los roban, nos los hurtan, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Refugiarnos en otra moneda que tenga alguna canasta que sea competitiva, donde nosotros podamos participar y nosotros podamos pagar nuestra deuda externa, nuestro servicio de deuda, comprar lo que necesitamos comprar, nivelar nuestra balanza de pago en cuanto a la cuenta corriente de las importaciones y exportaciones, para poder estabilizar nuestra economía, detener el déficit fiscal y los desequilibrios macroeconómicos que en una economía como la de nosotros se ha visto afectada, porque sigue siendo el patrón dólar lo que afecta la moneda nuestra y la moneda de cualquier país. Imagínense Cuba, imagínense también Nicaragua, ahí cualquier país del mundo. El dólar, sí, muy bueno el dólar, pero vamos a buscar el respaldo del dólar en oro, en otro commodity, pero no se puede seguir repartiendo dólares en el mundo y no pueden los Estados Unidos de Norteamérica seguir embargando países en el mundo, congelando sus reservas internacionales que tienen dólares en los bancos o en el sistema financiero internacional, porque entonces el caos y la crisis del sistema económico, financiero global va a ser desastrosa. Por eso ahí están los BRIC, por eso ahí está el Banco de los BRIC en China, fundado con unos 100.000 millones de dólares de depósito en cooperación permanente con sus 11 países miembros. Ese es el camino, los BRIC. Ese es hoy día nuestro norte, los BRIC. No nos refugiemos en el dólar. Aquí en Venezuela también había un artículo aquí muy bueno. Cae el uso del dólar y aumenta el uso del bolívar en Venezuela. Es un video muy largo, no lo vamos a pasar. También tenía para aquí en Visión Económica Global este hermoso trabajo de la industria petroquímica en Venezuela. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Igual tenemos aquí la reestructuración de la Zona Económica Especial Zulia, ruta y estrategia de desarrollo para la región. Bueno, general en jefe Néstor Reverol, el presidente de Corpo Zulia, le facilitó esto para que se lo entregue al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, y Nicolás Maduro Moro, antes del 28 de julio, le dé o sorprenda a los zulianos con este batacazo: Zona Económica Especial Zulia, ruta y estrategia de desarrollo para la región zuliana. Lo vamos a opinar, vamos a comentar en el próximo programa. Ya no nos dio tiempo en este programa, aproveché el tiempo en otras noticias que me parecieron importantes, y bueno, el próximo lunes nos vamos a ver de 7 de la noche a 10 de la noche, repetimos por Radio Nacional de Venezuela los martes a la 1 y los jueves a la 1, y repetimos el programa por el canal 11 del Sur y las redes sociales también los jueves de 7 a 10 de la noche. Definitivamente,
Se me acabó el tiempo. Voy a saludar a aquellas personas que nos escribieron de última hora en agradecimiento a que están viendo el programa. Valeria Guanipa, saludos. Julio Pacheco, saludos. Lorena Molina, saludos. Pedro García, saludos. Ángela Pineda, saludos. Sergio Franco, saludos. Rogelio Rojas, saludos. Milenia Flores, saludos. Fernanda Quintero, saludos. Ángela Cruz, saludos. Noel Díaz, saludos. Claudia Reyes, saludos. Mi comadre Claudia. Sebastián Sánchez, saludos. José Jiménez, saludos. Jesús Mejía, saludos. Elías Melián, saludos. Jan Manuel, saludos. Humberto Rincón, saludos. Gordo, andate a trabajar a la Padilla, chicos. Julio Reyes, saludos. Sabrina Sola, saludos. Paola Viva, saludos. Ángel González, saludos. Ramón Díaz, saludos. Aquí tenemos Alicia Morán, saludos. Belinda Reverol, saludos. Fernando Serrano, saludos. César Martínez, saludos. Miguel López, saludos. Diego Flores, saludos. Adriana Ortiz, saludos. Ángel Pineda, saludos. Sergio Quintero, saludos. Noelia Vilches, saludos. Josué Freites, saludos. José Molina, saludos. Alexander Machado, saludos. Juan Silva, saludos. David Castro, saludos. Vanessa Jiménez, saludos. María Calderón, saludos. Jenson Gómez, saludos. Laura Martínez, saludos. Andrés González, saludos. Patricia Mora, saludos. Jimena Vázquez, saludos. Bueno, gracias a todos ustedes por ver nuestro programa a través del canal 11 del Sur, escucharlo a través de Radio Nacional de Venezuela, leer nuestra nota de prensa por versión final y vernos también por las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube en las cuentas de Alberto Sobalbarro. Me despido de ustedes, nos vemos el próximo lunes a la misma hora en su programa 195 Visión Global Más Plus. Dios me lo bendiga a todos. Quiero formalmente, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, de su gobierno, darles la bienvenida a tan importantes y destacados internacionales que nos acompañan el día de hoy del segundo seminario internacional del Instituto de Estudios Económicos y Tecnológicos de Venezuela. Yo creo que los venezolanos y las venezolanas que estamos acá realmente nos sentimos orgullosos del momento en que nos encontramos el día de hoy, donde, como decía Patiño, es un balance extraordinariamente positivo. La industria nacional venezolana, que tiene una extraordinaria plataforma, tiene todavía mucho que dar, pero que venimos de la nada con el bloqueo económico, donde se buscó destruir el corazón de la industria venezolana en todos sus ámbitos. Venezuela tiene grandes reservas en gas, la octava reserva de hierro más grande del mundo, la sexta reserva mundial de diamante, y esa posición de liderazgo energético, donde superamos 5.48 veces más las reservas de petróleo de los Estados Unidos, donde además tenemos el 94% de las reservas de Sudamérica, nos hacen entender por qué Venezuela hoy da batalla existencial. Hay también unión nacional absoluto en rechazo al bloqueo criminal contra Venezuela. Debe cesar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Venezuela inmediatamente duplicaría las reservas de los BRICS, alcanzaría un 35% ya con el ingreso pleno de Venezuela en este bloque importante de reconfiguración geopolítico, económico, mundial, de un nuevo concepto para concebir las relaciones internacionales a través de la cooperación, la hermandad, y que el mundo busque un nuevo destino que le permita a la humanidad preservarse como especie. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Visión Global Más Plus fue presentado por Alcaldía Bolivariana del Municipio Almirante Padilla, Consejo Municipal Bolivariano de Almirante Padilla, IMA Mujer, Instituto Autónomo Municipal para la Mujer e Igualdad de Género, SEDEBAPA, Servicio Desconcentrado Bolivariano de Administración Tributaria de Almirante Padilla, Funda Coris, Fundación Corazón Isleño, Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro.